continuamos y luego vamos al encuentro entre el pordiosero y el rico judío o el noble judío y un viernes de noche. ¿Cómo le haría para recibir la limosna? Ahora vamos a ver. Tremendo, hermano. Mateo capítulo 5, del 17 al 20, hermanos. Yo entiendo que está... Ustedes, hermanos, escuchen lo que este servidor presenta, pero ustedes analícenlo. Si alguien quiere perfeccionarlo, lo hace y me corrige y agrega. Del estudio que tengo, hermanos, yo entiendo que estos versículos son neurálgicos para entender la teología de Jesús y la de los fariseos. La diferencia que hay entre uno y otro. Los fariseos toman el Antiguo Testamento y le van a hacer interpretaciones a un texto aquí y otro por allá y otro por acá, hasta sacar conclusiones totalmente, en muchos casos, ajenas al espíritu del Antiguo Testamento. Esas nuevas interpretaciones van apareciendo para ser codificadas en la Mishnah. Se dio el ejemplo de Jeremías 6:19 y Malaquías 3:16, un típico ejemplo. Así ocurre con el camino del día de reposo de Hechos 1:12. También en dos textos del Antiguo Testamento, de Josué por un lado y Números por otro, que ya vamos a estudiar si alcanza el tiempo, hacen una interpretación para decir que en sábado solamente se puede caminar hasta 1 kilómetro en sábado. Y si se quiere caminar más, hay que poner comida al final del kilómetro en sábado. Eso vamos a verlo también. Entonces, hermanos, noten que de textos bíblicos se hace una interpretación muchas veces en contra del espíritu del Antiguo Testamento para sacar su propia teología que se va formando, lo que con el tiempo va a armarse en el Talmud. ¿Sí? Los judíos parten del Antiguo Testamento, Jesús parte también, pero Jesús va al espíritu del Antiguo Testamento. Fijémonos cómo lo va a decir. Ya tenemos Mateo 5, leamos primeramente versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y por justicia mayor, hermano, no significa que haya más obras, porque ganarle a los fariseos en obras es jamás, no se puede. Es pelear con un peso pesado, no se puede. Pero tiene que ser diferente. La justicia mayor, hermanos, va por el lado de la, no cantidad, de la calidad. No más obras, sino diferentes. Fijémonos de qué manera en Isaías, capítulo 42, versículo 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Esa fue la obra de Jesús. Engrandecer, magnificar la ley de Dios. Con respecto a la guarda del sábado, un ejemplo. Y mientras tanto preparo aquí, ya tenemos el tratado del Shabbat que lo vamos a leer. Vayamos a San Juan, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 3. Leemos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, lo que sigue en algunas Biblias no está, que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le responde el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, agarra tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Leamos, hermanos, cómo aparece acá en la pantalla. ¿Lo tenemos? Ok, ahí lo tenemos ya.
arriba dice fuente, la Mishnah, editada por Carlos del Valle, Madrid, Editora Nacional, 1981, Tratado Shabbat, en hebreo, sábado en español. Y entonces luego viene una introducción y finalmente ya los tratados. Este es completo, solamente la Mishnah, no trae la Gemara. O sea, no es el Talmud completo, es la mitad, que es la más importante de paso. Estas son las leyes que corrían en el tiempo de Jesús. La Gemara ya es absolutamente posterior. Estamos hablando siglo 3, 4, 5 en adelante de la era cristiana. Así que son comentarios, cómo interpretaban las leyes orales. En el capítulo 10, la Mishnah número 3, dice, el que transporte algo con la mano derecha o con la izquierda en su seno, sobre sus espaldas, es culpable, porque así acostumbraban a acarrear los hijos de Coat. Y luego aparece una nota, números 7, 9, no sé si se puede leer estas letras chiquititas. Eran encargados de transportar sobre las espaldas los objetos del tabernáculo. Entonces, en sábado, los hijos de Coat, que no transportaban en sábado, pero eran los encargados de transportar los objetos sagrados, y por lo tanto, se transportaba de la forma más común, contra el pecho, en los brazos y en las espaldas, o acá en los hombros. Pero fijémonos cómo sigue. El que transporta la cosa en el reverso de la mano, en el pie, en la boca, en el dedo, o en el codo, en la oreja, en el pelo, en la bolsa con la apertura hacia abajo, entre la bolsa y la camisa o en el volante, borde de la camisa, en el zapato, en la sandalia, está eximido, ya que no la transporta del modo en que es habitual a los portadores, el que transporta en sábado. Otra vez al comienzo, el que transporte algo con la mano derecha o con la izquierda en su pecho, seno o sobre sus espaldas, es culpable de hacerlo en sábado. Porque así lo hacían antiguamente los hijos de Coat, que eran los acarreadores. Entonces está imitando lo que hacían los hijos de Coat, no tiene que hacerlo. Una interpretación judía lo dice, pero ¿de dónde, cómo sacaron? ¿Qué tienen que ver los hijos de Coat? Hermanos, ustedes toman este texto y lo analizan, y lo único que van a ganar es que su mente quede más chica. Porque no le encuentra sentido. ¿A qué se debe? Pero sí que el mandamiento es claro. El que transporta la cosa con la mano derecha, izquierda, contra el seno o en las espaldas es culpable. Pero ¿cómo se exime de cargar la cosa? Llevándolo de la forma no habitual. Como leemos a continuación otra vez, el que transporta la cosa, estamos acá, en el reverso de la mano, en el pie, en la boca, en el dedo, o en el codo, en la oreja. Imagínense, hermanos, que un discípulo le dijera a Jesús, Maestro, yo te consigo una soguita, le atamos ahí al camastro, porque estaba acostado en un lecho, y que entonces le ato al camastro y al pie, y el hombre arrastra con el pie. Haciendo así, no cometía pecado en sábado. Por eso es la pregunta que le hacen los judíos. ¿Quién te dijo que cargues tu lecho? ¿Cómo lo cargó ese hombre que estaba paralítico 38 años? ¿Alguna vez algún judío le enseñó cómo cargar las cosas? Era perder tiempo. ¿Para qué enseñarle? Un enfermo, que de paso estaba sufriendo los juicios o castigos de Dios. Era una partecita del infierno que le correspondería en el futuro, del castigo final. Y así el rico, si tenía riquezas, eran parte de las bendiciones que ya Dios le iba a dar en el futuro. Decir que la parábola de Lucas 16, del rico y Lázaro, Jesús hizo cortocircuito, mezcló las cosas. Porque el rico que comía con esplendidez, él no era malo, al punto que permitía que el pobre viniera y comiera y hasta los perros le lamían la llaga, él no lo expulsaba, era bueno. Eso sí, que hacía banquetes y era rico, bueno. Porque Dios en su misericordia le había concedido un pedazo de cielo en la tierra, anticipo de lo que le vendría. Porque el rico, por algo era rico. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido. Ya le estaba premiando con un pedazo de cielo acá en la tierra. Y al pobre le dio pobreza como parte del castigo que le espera en el futuro. Y uno dice, pero ¿qué pecado cometió? Es que algo cometió. ¿Y el rico qué es lo que hizo? Tú sabes, con la riqueza, tantas obras de misericordia, por lo menos pensarlas. Con tantos bienes, a pensar bien, entonces ya se le computan como buenas acciones. El pobre, qué buen pensamiento puede tener. Al contrario, ¿cómo le puede robar al vecino? Porque vive de su pobreza. Entonces, puros malos pensamientos. En algún momento lo va a concretar. Así que, hermanos, noten que era como una trampa que se vivía, tremendo. Miren, estoy leyendo acá,
número 6. El que corta las uñas una con otra o con los dientes o también su pelo, su bigote, su barba, la mujer que arregla sus cabellos, se pinta los ojos o se maquilla, a los tales Rabí Eliezer los declara culpables, lógicamente de hacerlo en sábado. Todo tiene que ver con el sábado. El que corta las uñas una con otra, no se andan cortando las uñas con corta uña en sábado, o con los dientes, o también su pelo. Al punto, hermanos, que ahora vamos a buscar en el diccionario, ya lo voy abriendo, estaba prohibido mirar el espejo en sábado. ¿Alguien podría razonar por qué? Quisiera ver mentes inteligentes. ¿Por qué en sábado estaba prohibido mirar el espejo? Muy bien, está eso. Ahora vamos a leerlo. Lo prevenían para que no cometa pecado. Acá está el pecado, a ver, leamos otra vez. ¿No? Al mirar el espejo, uy, tengo pelillos en la nariz, tengo los pelos en la ceja. Entonces agarraba, uy, ya hiciste obra en sábado. Más vale, no mires el espejo para que no te tientes. Leemos otra vez, Mishnah número 6. Hermanos, todo esto forma parte de, en este caso no sé de dónde, qué texto sacaron, pero la interpretación que hacen y se forman entonces las leyes orales, tradición de los ancianos. Jesús ataca todo eso, lo derriba por el suelo. El que corta las uñas una con otra o con los dientes, también su pelo, su bigote, su barba, la mujer que arregla sus cabellos, se pinta los ojos o se maquilla, a los tales Rabí Eliezer los declara culpables. Los sabios prohíben tales actos por razón del reposo sabático. Si uno arranca algo de un tiesto de flores agujereado, es culpable. Si no está agujereado, está exento. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el tiesto agujereado es como si fuese el mismo terreno. Ah, ahí está. Rabí Eliezer, por un lado, luego otro Rabí Simeón aparece acá. Efectivamente, son los rabinos. Fíjense, hermanos, leemos ahora del diccionario bíblico adventista, si lo tenemos. Este es un artículo sobre el sábado, muy bonito, basado en la Mishnah. Recuerden, hermanos, que en cuanto al sábado los adventistas se manejan muy buena información, de primera mano. Y es muy importante que cuando leemos autores evangélicos y hacen artículos sobre el sábado, si no incluyen el periodo intertestamentario que vamos a leer ahora, que es la deformación del sábado. Al decir intertestamentario, estamos hablando de la época de los macabeos en adelante, que es el momento en que se echa a perder el sábado por los rabinos. Miremos. Durante la época intertestamentaria, los fariseos cargaron el sábado con una cantidad de reglamentos triviales que hicieron de él una carga en vez de una bendición. Van siguiendo, hermanos, ¿no? Por acá. Esos pesados reglamentos, codificados más tarde en la Mishnah, formaban parte de la tradición que Jesús combatió tan vigorosamente durante todo su ministerio. El caso de Mateo 23, 4. A ver, hermanos, leemos. El primero que lo tiene gana tiempo, lo lee en voz alta. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos se las ingenian con nuevas leyes porque el rabino es el que conocía las excepciones. Como eran estudiosos, leían a todos los rabinos, se pasaban la voz de voz en voz, entonces la gente escuchaba el primer mensaje. Hermanos, noten que cuando se carga con pesadas cargas a los hombres y las ponen sobre los hombros, se hace tan pesado. Así eran las leyes rabínicas, pero eran livianas para los rabinos que conocían las excepciones. Sigamos. Marcos 7, versículos del 1 al 13, ya leímos ese texto, si se acuerdan, lavamiento de los jarros, dijimos bautismos, la palabra en griego. La Mishnah en el Tratado Shabbat, capítulo 7, Mishnah 2, ¿no? Hace una lista de 39 trabajos diferentes que no se pueden llevar a cabo en ese día y hay además una cantidad innumerable de otros minuciosos reglamentos. En efecto, 2 tratados completos de la Mishnah,
es el Shabbat y el Erubim. El Erubim es el camino del día de reposo. Significa fusión, la palabra. Y es el otro tratado. Es muy interesante también. Los dos tratan del sábado. En el caso del Erubim, el truco consistía en que fundir lo que era el espacio privado del público. En el espacio privado uno podía caminar en los metros que quisiera. En el público podía caminar, pero si del privado al público, solamente 1 kilómetro. Siempre en sábado. Privado, público. ¿Qué es eso? Sí, porque había espacios, por ejemplo, en el mar. Sí, se podía viajar en el mar. Se podía viajar, pero cuando se llegaba al puerto ya era lugar privado. Esa distinción que se hacía. Bueno, en el caso del judío, que estaba obligado a caminar, basado en los dos textos de Josué y Números, solamente 2000 codos, casi 1 kilómetro, en sábado, podía, esta es la excepción, caminar otro kilómetro restante, poniendo comida, hasta una manzana podía ser, al final del kilómetro. Y ahí entonces quedaba habilitado para caminar otra cantidad de kilómetros. Hacía su residencia allí, donde estaba la comida, era su residencia, Erub. Entonces se fundía del primer kilómetro al segundo con un nuevo domicilio. La comida representaba el nuevo domicilio. Entonces podía caminar otro kilómetro, por lo tanto, ya podía caminar 2 kilómetros en sábado. Si no tenía la comida puesta en el medio, caminar 2 kilómetros le era pecado. Ese es el Erubim, trata todo de ello. Seguimos. Estaba prohibido, por ejemplo, si me van siguiendo, yo pongo acá en negrita, deshacer un nudo en sábado, recuerden siempre. Escribir más de 2 letras del alfabeto o borrar un espacio mayor del que da cabida a 2 letras. Encender un fuego en sábado o apagarlo. Imagínense un incendio en sábado. ¿Qué hacemos? Se quemó. No se puede apagarlo porque eso es trabajar en el día sábado. No se puede. Hermanos, leo acá de este libro. Acerca de la guarda del sábado. Tal vez en la otra hora se lo voy a conseguir respecto de usar tocadiscos, radio. El argumento es el siguiente: no se puede crear en sábado con elementos externos, sino internos. Externos, tú no puedes tomar lápiz, pero sí puedes pensar. Entonces, internamente tú puedes crear y reflexiona, piensa, recita poemas, pero no las escribas. Tú puedes cantar, pero no puedes escuchar música, a menos que escuches el canto de los pájaros, que es algo natural. Pero si tú pones radio, no puedes. En sábado no se puede crear con elementos externos, sino con elementos internos. ¿Esas leyes de dónde salieron? Bueno, ya cuando encuentre el pensamiento de acá, se lo voy a compartir. Seguimos acá. El reglamento más conocido es el que se refiere al camino de un sábado, día de reposo, de Hechos 1:12, que era más o menos de 1 kilómetro. También se consideraba violación del día sábado contemplarse en un espejo fijo en la pared. Y vamos entendiendo por qué, hermanos. Hace rato leíamos que no se pueden cortar el pelo, arreglar la barba, el bigote, la mujer maquillarse. Ya en sábado no se podía. Y el espejo, imagínense una dama que se levanta en la mañana, mira el espejo y rápidamente toma sus... Es natural, pero en sábado no. Así que quiten el espejo. ¿Y cómo hago? Y hazlo a cálculo y como pueda, pero sin maquillaje. Otra. Se podía vender a un gentil el huevo que la gallina ponía en sábado, pero no se lo podía comer, porque la gallina había pecado en sábado al poner el huevo. No se rían, las gallinas no saben. Entonces, como era un huevo pecaminoso, ¿no es cierto? Comerlo no, venderlo, por supuesto no en sábado, en la semana. El gentil lo come. Bueno, ella es pecador por naturaleza, no. No hay problema. También se podía contratar a un gentil para que encendiera una vela o el fuego ese día. Porque como no se podía prender fuego, y sin embargo hacía frío, o había que cocinar en algún caso, o calentar la comida, más que cocinar, ¿qué hacía un judío?
Imagínense, hermanos, que yo llame a la hermana Ana, hermano, ¿podría irme a mi casa? Yo le pago un dinerito. Usted vive, sí, no se preocupe, le pago el gasto también. ¿Y a qué voy allá? Si usted me prende la hornalla nada más, ¿es para eso? Si yo le pago bien. Y la hermana no sabe. Y entonces se le paga y cobra por solamente prender la hornalla y luego se retira. Por supuesto, no le pago hoy, le pago el domingo, mañana. Porque el gentil sí lo puede hacer porque es pecador. Entonces peca al prender la hornalla. Esa es la reacción que tenemos, hermano. Uno dice, ¿y esto? ¿Y esto? Son las leyes mísnicas de la Misná. Y Jesús se hartó de todo ello. ¿Oye, un par de manos? Pastor, ¿no eso contradice las leyes de tener que trabaje el siervo en el sábado? Así es, así es. ¿No fuera eso Así es, así es. una contradicción? Por eso es que Jesús le encontró la contradicción en Marcos capítulo 7, con la ley del Corbán. El Corbán, Marcos 7 cuenta que era una Misná, una ley rabínica creada por ellos, que consistía, la palabra significa ofrenda. Y entonces, una casa deshabitada, el dueño la ofrecía en Corbán a los sacerdotes, ofrenda a Dios. Entonces venía el sacerdote, utilizaba esa casa y hacía sus servicios, cobraba dinero, etc. Y luego el papá del joven le decía, hijo, no tengo dónde vivir, tú sabes que en las deudas me perdí la casa, tú tienes una casita, ya me puedes prestar para que yo pase la noche. Y el hijo le decía, papi, lo lamento, es Corbán. Y no le dejan hacer más por ese padre. Cuando la ley de Moisés dice que honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre más vale que muera. ¿Recuerdan? Entonces, hermanos, noten la contradicción. Moisés ordena, honra a tu padre y a tu madre, y por medio del Corbán deshonraba al padre por una supuesta ofrenda que se daba a Dios y que la usaban los fariseos. Era una contradicción. Y Jesús lo hace señalar, efectivamente. Seguimos leyendo. También se podía contratar a un gentil para que encendiera una vela o el fuego ese día. Se consideraba ilegal escupir en tierra, no fuera que una hoja de pasto recibiera irrigación por ese medio. Así que escupir el sábado tampoco se podía, porque la saliva hacía trabajar la tierra. No se permitía que alguien llevara un pañuelo durante el sábado. ¿Qué hacía un resfriado entonces? La persona... Acá está la excepción. A menos que una punta estuviera cosida a la ropa, en cuyo caso ya no era técnicamente un pañuelo, sino parte de la ropa. Así que, hermano, cuando uno anda resfriado, el guardia lo cose por acá y así va por todos lados. Ya no es pañuelo, es parte del vestido. Y si yo estoy resfriado, uso el pañuelo, lo boto, ya no cargo. ¿Notamos? De este modo, los rabinos ponían énfasis en los aspectos negativos de su observancia, es decir, en lo que no había que hacer, y de esta manera magnificaban la importancia de las formas de la religión mientras le restaban trascendencia a su contenido. Hicieron del sábado un fin en sí mismo y convirtieron a los hombres en esclavos de él. Estos reglamentos negativos y minuciosos sirvieron eficazmente para oscurecer su verdadero propósito. Este énfasis rabínico sobre su rígida observancia llegó a su apogeo durante el ministerio terrenal de nuestro Señor, y en ningún otro aspecto entró Jesús en un conflicto más agudo con los dirigentes del judaísmo que con respecto a la observancia del sábado. Y leemos una parte más todavía, donde tengo la negrita allí. Enseñó que éste había sido instituido en beneficio del hombre, Marcos 2:27, y enfatizó los aspectos positivos de su observancia, es decir, en la clase de actividad que se puede llevar a cabo en ese día, no en lo que no se debía llevar a cabo. Era prohibir, prohibir, prohibir. Nada de lo que dijo o hizo se puede interpretar como opuesto al sábado que aparece en los 10 mandamientos o en la ley levítica. Su protesta estaba orientada exclusivamente contra los abusos, no hermanos, contra la ley, ni siquiera la ley de los levitas, sacerdotales. No estaba en nada. Él no dijo, no hagan aquello. Cuando curó al leproso, ¿recuerdan la orden que Jesús le dio? Porque así exigía la ley levítica, el libro de Levítico. Era el sacerdote el que definía que estaba leproso y el que a su vez lo restauraba a la sociedad. Debía pasar por mano del sacerdote. Y cuando Jesús le dijo, ve y muéstrate al sacerdote, cumplía la ley levítica. Solo que el hombre de la alegría que tenía fue y contó y no cumplió ese mandamiento. Y entonces sí, despertó, lamentablemente, no fue por causa de Jesús. Este señor, sin darse cuenta, hizo levantar oposición contra el maestro. No hacía cumplir los mandamientos que Dios
había instituido por medio de Moisés. Leemos un poco más. Su propósito consistió en liberar el día de los pesados reglamentos con que lo habían sobrecargado. Era su costumbre dedicar el día a la participación en los servicios religiosos y en la instrucción religiosa, a actividades sociales apropiadas y a obras de misericordia. Llevó a cabo 7 de sus milagros de sanidad durante el sábado. Y luego, hermanos, abajo aparece camino de un sábado. Acá está. Acá, si quieren anotar los versículos, está el comentario del Erubim, que es el otro tratado de la Mishnah. Expresión, camino de un sábado, que se aplicaba en tiempos de Cristo a la distancia que podía recorrer un judío durante el sábado sin quebrantar la ley judía tradicional. Así que se podía quebrantar el sábado caminando. La frase aparece en la Biblia únicamente en Hechos 1:12, donde Lucas la usa con el fin de indicar la distancia que existía entre Jerusalén y el Monte de los Olivos, para información de Teófilo, el destinatario del libro, quien aparentemente no estaba familiarizado ni con Palestina ni con Jerusalén. La distancia que hay entre el muro oriental y el lugar tradicional de la ascensión es de unos 686 metros en línea recta, pero es bastante más cuando uno recorre el camino en forma real. De ahí entonces el kilómetro, la distancia de un camino de día de reposo, casi un kilómetro de caminata. Los rabinos fundamentaban este reglamento relativo al camino del sábado en la previsión que encontramos en Éxodo 16, 29, donde dice: estése pues cada uno en su lugar durante el día de reposo. Así que no te muevas, quédate en tu lugar. No tenemos la interpretación de Éxodo 16, 29. Y establecieron que ese lugar se podía extender hasta una distancia de 2000 codos a partir de la casa del individuo. La distancia de 2000 codos, unos 890 metros en tiempo del Nuevo Testamento, según otros, ahí varía, hermanos, cuánto vale el codo, pero aproximadamente, promedio, 1 kilómetro. La obtenían en parte de Números 35, donde dice que el ejido de una ciudad levítica debía ser de 2000 codos a partir del muro, en todas direcciones. Y en parte con Josué 3:4, en que se da la orden que los israelitas, cuando estaban en marcha, no debían acercarse al arca a una distancia no menor de 2000 codos. Así que notemos, a partir del muro, 2000 codos, y a partir del arca, 2000 codos. Entonces hacen ese juego de números. De ahí la interpretación de que el campamento se encontraba a esa distancia del tabernáculo, naturalmente al cual sí se podía ir durante el sábado, ir al tabernáculo. 1 kilómetro nada más, el sábado se puede caminar. Dentro del perímetro de la ciudad no había restricciones para caminar, por más que ésta fuera bien grande, porque era espacio público. Puesto que estas prohibiciones, toma acá, les producían a los judíos muchos problemas y dificultades, los rabinos descubrieron la manera de obviarlas. Noten esto, echa la regla, echa la trampa. Ampliar la distancia de 2000 a 4000 codos, lo que se logró estableciendo que la residencia podía ubicarse al final de los primeros 2000 codos. ¿De qué modo? Poniendo alimentos antes que comenzara el sábado. Aunque fuera una manzana, dice ahí en Erubim, no importa, un alimento. Con que tú pongas al final, antes del sábado, te habilita para que camines otro kilómetro. Y al final del segundo kilómetro pones otra manzana, te habilita para caminar un tercer kilómetro. Hermanos, con esa cantidad de leyes, ustedes imagínense, unas poquitas más nada más, para que entendamos una cosa es el Antiguo Testamento, la ley oral. Y hermanos, cuando Pablo, en el libro de Gálatas, que es nuestro estudio, va a decir que con Cristo todo esto ha sido layo, esto fue layo, esto no, esto es basura. Y esto lo dominaba muy bien. Ahora, esto que está acá, el papel que juega, eso es lo que queremos ver también. Pero mientras tanto, estamos viendo un panorama general del sistema judío de interpretación del Antiguo Testamento. Miremos todavía a continuación, estamos con la Mishnah. Vamos a ver el último capítulo, 24. Y luego entonces, yo dije el viernes de noche, basado en un texto de Jeremías. Vayamos abriendo Jeremías 17. Mientras tanto, tengo abierto, para quienes quieren tener varios textos abiertos, en Juan 9 también.
Primeramente vamos a completar Juan 9 para luego entrar en Jeremías 17. En Juan 9, hermanos, si alguien quiere buscar también, dice en el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos al ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado, porque había hecho barro. Fijémonos la ley rabínica, hermanos. Capítulo 24 tenemos acá, Mishnah número 3. Ahí la tenemos señalada. No se debe sobrealimentar el camello ni forzarle a comer, aunque sí se le puede poner el forraje en la boca, siempre en sábado. Todo habla del sábado. No se debe cebar a los terneros, aunque sí se les puede poner el forraje en la boca. No, se puede poner el pienso, el alimento, en el pico de las gallinas y el agua en el sábado, pero sin amasarlo. No mezclar ambas cosas. No amasar para que se forme una pasta. ¿Qué hizo Jesús en sábado? Hacer una pasta que no estaba prohibido hacerlo. De ahí lo del barro. A propósito, el maestro desafiaba las leyes rabínicas. Vamos ahora, hermanos, a Jeremías 17. Versículo 21. Una interpretación de este texto. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día sábado, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron sus oídos, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día sábado, sino que santificareis el día sábado, no haciendo en él trabajo alguno, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, reyes y príncipes que se sientan sobre el trono de David, etc. Noten, hermanos, habla de introducir, eso dice versículo 21, de meterla por las puertas de Jerusalén, y versículo 22 lo opuesto, sacarla de las puertas. ¿Sí? Meter, introducir o sacar. ¿A qué se refiere el texto, hermanos? Hagamos nuestra interpretación primeramente. Claro, Nehemías capítulo 3, efectivamente, hermanos. A ver, tengamos el texto de Nehemías, efectivamente. El hermano, su nombre es Francisco. Felipe. Hermanos, como hace Felipe, cada uno de nosotros está en libertad de interpretar el texto bíblico. Lo que el judío hace es dejar en manos de los rabinos la interpretación. Y ahí está el problema. En la Iglesia Católica pasa lo mismo. Se deja en manos del sacerdote, o aún del magisterio de la Iglesia, esto es el Papa con sus concilios, que interpreten la Biblia. Pero una persona con sano juicio, ¿por qué no puede leer la Biblia e interpretarla? O sea, explicarla, entenderla. Bien, busquemos entonces el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día sábado y que acarreaban haces o fardos y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y que vendían en día de reposo a los hijos de Judá. La pregunta, versículo 17. ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, o sea, viernes de tarde, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Ahí está clarito. No meter cargas en las puertas de la ciudad. Jeremías 17 dice, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. Jeremías vivió en el siglo anterior de Nehemías.
y la gente de Nehemías no hacía caso hasta que llegó el reformador, Nehemías. Miremos la interpretación rabínica. Es la primera Mishnah del tratado. Es el número 1. Ahí nomás, en la entradita está. Un poquito complicada, hermanos. Recuerden que ellos las hacen difícil y que cuando uno lo estudia tiene que concentrarse. No es difícil de entender. Hay 2 modos de transportar en sábado, que son 4 para el que está adentro y otros 2 que llegan a ser 4 para el que está afuera. Modo de transportar. ¿De qué manera? En el caso de que un pobre esté afuera y el dueño de la casa esté adentro, si el pobre, me van siguiendo hermanos, ¿no? Estamos leyendo acá arriba. ¿Sí? Si el pobre introduce la mano y deposita algo en la mano del dueño de la casa, hagan de cuenta hermanos, esta es la puerta, viernes de tarde o noche, sábado, yo por diosero, aquí hay una persona noble, rica, el dueño de casa. Y entonces, yo deposito algo en la mano, cometí pecado, porque introduje en las puertas de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, ¿qué deposité yo? Un platillo, yo ando con un platillo pidiendo, por favor, ¿me podría dar comida? Entonces, el judío recibe, entonces yo cometí pecado. Fijémonos lo que dice acá. Si el pobre introduce la mano y deposita algo en la mano del dueño de la casa, o si toma algo de este y lo saca. Imagínense que el dueño ahora trae su platillo y pone comida, un pan, entonces yo recojo con mi mano y estoy sacando de las puertas de Jerusalén. Así que estoy introduciendo o estoy sacando. En ambos casos cometo pecado. ¿Leemos? O si toma algo de este y lo saca, entonces el pobre es culpable y el dueño de la casa está exento. Ahora la inversa. Si el dueño de la casa saca la mano, viernes de noche, yo soy el pobre, este es el platillo, y entonces toco la puerta, y entonces abre la puerta el dueño, y el dueño ve el platillo, entonces dice, espere, yo le voy a dar dinero, entonces de su bolsillo saca dinero y lo deposita, él pasa la puerta y deposita acá, él es el que comete pecado. Porque el texto bíblico dice que no sacarás de las puertas de Jerusalén. Él cometió pecado. Y lo inverso. Si el pobre introduce la mano y el dueño de la casa toma algo de ella, o éste deposita en la misma algo y el pobre lo saca, ¿cómo pueden eximirse ambos? Y hermanos, acá está el punto. Y este es el truco de esa gente. Yo soy el pobre. No debo meter el plato. Debo ponerlo a mitad de camino y el dueño de casa a mitad de camino recoge sin que yo introduzca y sin que él lo saque, sino que ambos hacemos la mitad de la acción. Ambos estamos exentos. No hay pecado. A ver, leemos la definición final. Leo de acá, hermanos. Está señalado. Si este perrito es un judío que me viene a distraer. Si el dueño de la casa saca la mano y deposita algo en manos del pobre, o se retira algo de las manos del pobre y lo introduce, en este caso el dueño de la casa es culpable y el pobre no lo es. Ahora, ¿cómo se eximen ambos? Si el pobre introduce la mano y el dueño de la casa toma algo de la mano de él, o si éste deposita en la misma algo y el pobre lo saca, ambos están exentos. Si el dueño de la casa saca su mano y el pobre recoge algo de las manos del Señor, o si el pobre deposita algo en las manos del hombre y el otro lo lleva adentro, ambos están exentos. Y fíjense entonces el comentario, un poco largo. El precepto que aquí se contempla es fundamentalmente el expresado en Jeremías 17:22. No saquéis cargas de vuestras casas en sábado. Como ejemplo típico se trae a colación un caso de limosna que involucra a un modo de transporte, para significar evidentemente que el precepto del reposo sabático se impone incluso sobre los actos de caridad. Los dos actos, sacar o meter en el interior de la casa, prohibidos en el precepto bíblico, se convierten en 4 en la interpretación rabínica,
al desglosar en cada uno de ellos la acción de tomar y la acción de depositar. Bueno, luego sigue el comentario. Hermanos, saquemos una conclusión, una lección. ¿Qué impresión les causa esto? Hice mi mejor defensa del sistema rabínico. ¿Les atrajo? ¿Les interesa? ¿Quieren ponerlo en práctica? ¿Cómo que no? No me desanimen. Mis hermanos, este es un pantallazo, o sea, una presentación bien sintética. Apenas de los 63 tratados tomamos 2, Shabbat y Eruvim. Están muchos más acerca de la mujer menstruosa, de los diezmos, de la lepra, tratados completos dedicados a estudiar cómo hacer funcionar los reglamentos de Moisés. En todos los casos, había llegado una desvirtuación que cuando Jesús intervino, tiró todo ello, lo puso como inservible y toma las leyes del Antiguo Testamento. Cuando toma, hermanos, el Antiguo Testamento, Jesús, y especialmente el sábado es quizás lo más llamativo en el ministerio de Jesús, con sus milagros, pone en claro cómo era el mandamiento de Dios. Jesús nunca echó abajo el mandamiento. El punto que viene ahora es la siguiente hora, y entramos en la teología de Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo, si Jesús no tiró la ley mosaica, si los principios rabínicos no sirven, y damos gracias a Dios por ello, es evidente, hermanos, que no tenemos comunión en ese sentido con el judaísmo. Leemos estas cosas y nos sonreímos pensando hasta dónde habían llegado las minucias. Pero luego queremos comparar la teología de Jesús con la de Pablo. Hagamos un resumen, hermanos. ¿Cuál fue el trato de Jesús hacia la ley de Moisés? Quitarle las cosas que no servían, efectivamente. Engrandecerla, fue su ministerio. Engrandeció la ley, la magnificó. Cuando dice en Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, efectivamente la hizo mayor porque la profundizó. Vio el aspecto espiritual de la ley de Dios. Pero en Pablo, hermanos, cuando estudiemos, vamos a ver que toma un camino más allá. Sigue la línea de Jesús, pero va más allá. Eso lo vamos a ver ahora en la siguiente hora. Tomemos los minutos de descanso.